Pues el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de introducción de R, aplicado a la investigación clínica. Entonces, el día de hoy vamos a ver la introducción a la visualización de datos, el cual es una área completa de estudio. Es un área muy bonita que particularmente a mí me apasiona mucho y que en sí pues no está limitado nada más a la parte de la investigación clínica, se puede utilizar para muchas otras áreas y particularmente en medicina pues se ha optado más hacia tener una visualización de datos complejos para los artículos, porque estos finalmente me van a resumir la idea que yo quiero transmitir a mis lectores. Entonces, para esta clase vamos a utilizar este código. Eh, o sea, nada más díganme si ya lo pudieron abrir para ver si podemos darle continuidad. Súper. Bueno, vamos a instalar algunos paquetes que son eh, importantes tenerlos en caso de tener una visualización de datos básica. Vamos a utilizar como nuestro principal paquete el paquete de ggplot2, que si ustedes instalan el paquete de Tidyverse, o más bien si ya tienen cargado el paquete de Tidyverse, pues ya se los va a incluir. Es el primer paquete que les va a cargar. Entonces, ggplot2 es nuestro paquete estrella. Va a ser el principal paquete que vamos a utilizar para la visualización de datos, al menos utilizando este abordaje. Hay otras formas y hay muchos otros paquetes para realizar visualización de datos utilizando bases de datos. ggplot2 tiene el objetivo de hacerlo lo más sistematizado y sencillo posible. Entonces hay muchísimos tutoriales para aprender ggplot2 en todos los niveles. Entonces yo les recomiendo que si tienen tiempo pues lo abarquen a más detalle. Entonces vamos a utilizar el paquete de Tidyverse, vamos a instalar el paquete de ggthemes. Cuando vean las iniciales de gg, quiere decir que es un paquete que se monta sobre ggplot2. Entonces el paquete de ggthemes nos va a permitir customizar o cambiar la temática de nuestras gráficas que arroje ggplot2. Vamos a utilizar la paquetería de ggSci, que incluye paletas de colores avaladas por diversas revistas científicas como Nature, Lancet, JAMA, el PNAS, etc. Vamos a utilizar la paquetería de ggperf, que me va a permitir exportar mis imágenes en formatos convencionales como JPG, TIFF, PNG, etc. Para este ejemplo vamos a utilizar el paquete de Gapminder, que incluye un chorro de bases de datos instaladas o preinstaladas dentro de este mismo, que pues me van a ayudar a tener varios ejemplos. Vamos a instalar estas dos paqueterías anexas, que es la de Viridis. Viridis es una paquetería que incluye paletas de colores para personas daltónicas. Yo les recomiendo que siempre traten de utilizar paletas de colores que sean para personas daltónicas, pero también que se contrasten en caso de que sean blanco y negro, o sea, que les tengan que quitar el color en caso de que no lo puedan publicar así. Entonces, la paquetería de Viridis tiene paletas de colores preinstaladas que te van a permitir que tu visualización a color, cuando le quites el color, es decir, que sea en blanco y negro, te permite identificar buenos gradientes. Y finalmente la paquetería de Art Color Brewer, que contiene un poco más de 1000 paletas de colores ya preinstaladas. Entonces, bueno, el método 2 es que carguemos esta línea de código que pues ya les va a descargar todos los paquetes que no tengan en su librería. Entonces, no hay que olvidar que dentro de los paquetes del Tidyverse, el ggplot2 ya lo viene incluido. ¿Dónde viene? Aquí viene. Dentro del paquete de Tidyverse ya está incluido. Entonces, bueno, vamos a utilizar tres bases de datos durante este bloque. El primero de ellos es la base de datos de Empty Cars, que es una base que ya está por default en R.
Si nosotros le damos aquí en key, significa empty cars. Es una base de datos que ya viene preinstalada, donde se junta información de 32 tipos de automóviles de los años 1973 al 74 y junta características pues muy generales, ¿no? Como las millas per galón, el número de cilindros, los caballos de fuerza, el axial, el peso que tiene el carro, etcétera, ¿no? Entonces, pues no voy a ahondar tanto como el número de variables y sobre todo pues qué significan, pero pues quiero que vean que tienen varias variables de tipo numérica y de tipo categórica. Entonces, pues esta nos va a servir como una de nuestras librerías para ver cómo funciona ggplot. Después está la famosísima paquetería de Iris, el cual, pues si ya se han empapado al respecto del tema de R, Iris es una muy famosa base de datos que así casi desde que se creó RStudio, pues viene instalada. Viene el número de 150 especies de flores, particularmente de estos tres tipos. Iris es un tipo de flor que me parece que se da en los países nórdicos y vienen tres variedades: la variedad setosa, la variedad versicolor y la variedad virgínica. Y es una base muy famosa porque, bueno, si nos vamos a la estructura, porque solamente incluye eh, cinco variables: el longitud del sépalo, el ancho del sépalo y la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Lo cual pues son mediciones que les hicieron a estas flores codificadas de acuerdo al tipo, setosa, versicolor y virgínica. Son la cantidad de ejemplos que hay en R utilizando per se la base de Iris. Entonces bueno, vamos a utilizarla para el día de hoy. Y vamos a utilizar la base de Gapminder. La base de Gapminder incluye una cantidad un poco más amplia de datos, particularmente 1704 mediciones de variables socioeconómicas que se han hecho a lo largo de varios años en diversos países. Para ser específicos, en 142. Esta base de datos es muy padre, o les gusta mucho a los que se enfocan más hacia el área de econometría y demás, porque pues tiene mediciones repetidas en el tiempo, tienen estratificaciones por niveles, a través de continentes, y las mediciones que se les hicieron fue la expectativa de vida al momento de nacer en años, la población y el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, pues si nos vamos a la paquetería a la base de datos de Gapminder, pues vamos a ver que incluyen países de todo tipo: Afganistán, si quieren la vemos, incluye la base, incluyen sus mediciones Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Argentina, Australia, en fin. Y esta base de datos se usa mucho cuando, pues si les interesa analizar series de tiempo, pues les recomiendo que vean ejemplos con Gapminder. Ok, entonces ahora sí a lo que nos truje. Esto nada más fue como para calentar motores. Entonces, para esta clase, pues vamos a entender un poco las principales figuras que se utilizan para dar una visualización rápida de variables. Para ello, pues ya hemos visto que en clases pasadas utilizamos el histograma para evaluar la distribución de una variable continua a lo largo de ciertas categorías, pues ya, o más bien ciertos rangos de intervalos ya preespecificados, ¿no? Aquí les presento pues un histograma de el número de, más bien es las millas per galón en la base de empty cars y cómo se distribuyen a lo largo de mi rango de variables, ¿no? Entonces, esta es una de las formas más rudimentarias de crear histogramas. O sea, cuando yo pongo hist y la base,
y el símbolo de pesos y la variable. Entonces así puedo evaluar histogramas de manera muy sencilla, ¿va? Ok, entonces vamos a hacer una de las gráficas que pues más se ha sobreexplotado y más se ha utilizado en el área médica, que son las cajas, son las gráficas de cajas y bigotes o las gráficas de boxplot. Ah, hay, aquí yo les hice, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero aquí yo les hice una gráfica de cajas y bigotes, pero estratificada por una condición, que aquí es la condición de AM, que si me voy aquí a la base de empty cars, AM significaba la transmisión automático o manual. Entonces, antes de que se me olvide, todas las gráficas van a estar visualizándose en nuestro menú de plots. Entonces, vamos para allá, no nos inquietemos. Entonces, eh, las gráficas de cajas y bigotes, eh, pues son muy utilizadas porque me evalúan de manera muy visual algunos parámetros de tendencia central y de dispersión. La línea, no se nos olvide que la línea que está en medio representa la mediana de mi variable. El techito que está en esta cajita representa el tercer cuartil. El piso o la base de la cajita representa el primer cuartil. Y si recordaremos nuestra clase de estadística descriptiva, pues lo que se encuentra entre el primer cuartil y el tercer cuartil representa el 50% de mi información. ¿Qué significan estos bigotes o estos brackets? Pues representan la distancia de 1.5 por debajo del rango inferior. Dices, ¿qué quiere decir esto? Imaginémonos que yo quiero medir cuánto va de la mediana hasta la cajita de abajo. Yo lo multiplico por 1.5 y esa distancia es lo que está hasta abajo. Y pues va a pasar lo mismo de aquí arriba hacia el techo superior, ¿no? Entonces, bueno, las gráficas de cajas y bigotes también me permiten identificar datos atípicos. Vamos a utilizar la base de Gapminder. Entonces, Gapminder pues tiene la población y si yo le doy aquí, bueno, esta sí se exageró en datos atípicos. Tiene un chorro, vamos a poner una que no esté tan exagerada. A ver si al parecer todos nos comportamos con una expectativa de vida relativamente similar. Bueno, regresémonos a Producto Interno. Bueno, más o menos, ¿no? Ok, entonces no se nos olvide que todo lo que esté por arriba de 1.5 desviaciones estándares por arriba, perdón, rangos intercuartilares por arriba, por abajo, pues representa un valor atípico. Entonces, estos son valores atípicos desde el punto de vista del boxplot. Entonces, vean que un boxplot me puede ayudar a identificar cuántos datos atípicos tengo dentro de una base de datos. Y bueno, si yo quiero hacer una estratificación, pues ya nada más le agrego aquí una virgulilla. Vean, como el gorrito de la ñ, se llama virgulilla. Y ya con eso puedo hacer una estratificación por condiciones 0 y 1. Bueno, y finalmente están las famosas gráficas de dispersión. Entonces, las gráficas de dispersión pues me van a ayudar a evaluar la relación que hay entre dos variables continuas. Y esto pues nos interesa cuando nosotros queremos hacer correlaciones o regresiones lineales, porque para pues evaluar si hay una asociación, primero tengo que evaluar si hay una correlación. ¿Y cómo puedo evaluar de manera visual una correlación? Con una gráfica de dispersión. En inglés se llaman también scatter plot. Igual, todo un tema de estudio. Entonces, de aquí pues a ver, para ver si no se han dormido. Leslie, ¿me puedes hacer una interpretación muy rápida de este diagrama de dispersión? Ajá. En- antes de establecer
una tipo de tendencia, si es lineal o no lineal, pues acuérdense pues, de hablar un poco de pues, la dosis relación, ¿no? Todo normalmente lo interpretamos en función de el eje de las X y decimos a mayor eje de las X, mayor o menor eje de las Y, ¿no? Entonces WT aquí es el peso y MPG es millas por galón, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo podrías interpretar? ¿Peso? Ajá. Ujú, muy bien. Excelente, ¿no? Pues, si pesa, no es lo mismo la gasolina que consume un bochito que pues una troca de pues, 3 toneladas, ¿no? Bueno, entonces, la visualización de datos puede ser tan compleja como ustedes pues gusten y manden. Entonces, a continuación, les voy a presentar qué es lo que se puede hacer con todo lo que vamos a ver más adelante en el paquete, en el curso de ggplot. Pues cómo podemos transformar nuestro diagrama de R, que pues pareciera que es pues muy visual, pero pues para fines de una exposición o de un trabajo, inclusive de un manuscrito, pues puede que no esté tan estéticamente bonito, ¿no? ¿Cómo lo podemos tornar en algo similar a esto? Donde vemos algo similar, que pues a mayor peso, medido en libras, pues hay un menor consumo de millas por galón y que este tiene un comportamiento más acentuado en los tipos de autos que son manuales, ¿no? Los manuales parecía que tienen una pendiente un poco más inclinada que los de transmisión automática, pero pues bueno, esto ya tiene un formato un poco más estético que pues para un reporte, un manuscrito, pues creo que resulta más bonito. Entonces, eh, esto ya es como uno de los objetivos de aprendizaje, que nosotros podamos dominar los elementos básicos de ggplot para poder hacer algo similar a esto. Entonces, me voy a adelantar un poquito. ggplot utiliza una arquitectura similar a la que utiliza Deployer, donde, pues si se acuerdan, pues tenemos una base de datos que pues yo le voy a estar concatenando funciones a través de mi pipeline y pues aquí yo le voy a estar concatenando la función de ggplot y si se dan cuenta aquí hay un cambio a lo que veíamos en Deployer, que es que yo le voy a estar añadiendo bloquecitos. Aquí yo estoy poniéndole el primer componente, que es el más importante, el de especificar las estéticas, y ya después yo le voy a ir añadiendo que si pues es una gráfica de puntos, que me incluya una regresión, que pues incluya un color de acuerdo al tipo de variable, que incluya algún tipo de color de acuerdo a el tipo de relleno, el eje de las X, el eje de las Y, la temática, etcétera, ¿no? Entonces, ggplot quiero que lo vean como un jueguito de cuando teníamos los Legos, pues como si quisiéramos hacer una figura con Legos, ¿no? Entonces, no sé si han ido a estas tiendas como de donde venden estos como artículos de Legos en las plazas comerciales, que hacen así como, ahora que estuvo de moda lo de Star Wars, que hacían como estos Stormtroopers de puros Legos. Quiero que lo vean así. Finalmente ggplot va a estar en función de pequeños segmentos de códigos que poco a poco van a ir abonando a una figura final. Entonces, si al final tienes un bloquecito o un como pedacito de Lego, pues eso no te va a decir nada. O sea, es cuando ya lo empiezas a apilar y apilar, apilar, apilar hasta que ya tienes como una figurita de Legos más bonita, ¿no? Entonces, bueno, basado en esto, pues quiero que entiendan que y bajo este precepto de que hay esta analogía con las figuritas de Legos, pues los Legos finalmente se conocen como capas en ggplot. Cada capa va a estar abonando a mi figura final. Entonces, si yo, por ejemplo, me limito a estas dos líneas de código, perdón, si me limito a estas dos líneas de código, pues vean, así es como empiezo, ¿no?
si yo le añado una segunda capa, pues vean, me va a añadir como una línea de regresión. Si yo le añado una cuarta capa, pues ya tiene como un poquito más de relleno. Si yo le añado una quinta capa, así, hasta que yo ya tenga pues mi producto final, ¿no? A ver si quieres, compártenos tu pantalla, Leslie. A ver. Entonces... O sea, te sale que no encuentra esta función. Ok. Bueno, no se nos olvide que para todo esto hay que cargar nuestras paqueterías. Um, el otro punto, que por eso está aquí de rescate, es que um, yo creo que no te está cargando la paquetería de Tidyverse. Entonces, vamos a darle aquí en Pacman. No sé si te apareció algo similar. Te tiene que aparecer aquí en la consola, pues todo lo de cargar, ¿no? Súper. Entonces ya con esto, pues tendrías que darle aquí, en la línea 45 run, te tendría que aparecer esta gráfica. Nada más confírmame. ¿Ya te apareció? Súper. Sí, no sé por qué no se habrá cargado. Pero bueno, ya vimos que el Pacman sí sirve. Bueno, entonces, retomando un poco esta parte de que ggplot funciona a través de capas, pues hay tres tipos principales de capas que pues me van a ayudar a identificar como el manejo que yo le voy a dar. Están las capas que van a estar relacionándose a mi base de datos, o sea, lo que yo voy a estar manipulando dentro de mi base previo a hacer mi figura. Están las capas de estéticas, que estas van a extraer las variables dentro de mi base de datos en las cuales yo voy a estar haciendo mi figura. Y finalmente están las capas de los elementos geométricos, que pues es el color, la figurita, el nombre que esté aquí con negritas, que tenga como una temática específica, etcétera, etcétera. O sea, como que todos los elementos que embellecen la gráfica, ¿no? No se les olvide que dentro de lo que hemos visto en la clase y en este curso, es que lo más importante es que ustedes tengan una base de datos depurada, de tal forma que ustedes ya la tengan bien identificada. Porque bueno, dependiendo de también la experiencia, porque si se avientan a hacer una visualización de datos sin tener una depuración previa, van a tener probablemente algunos errores. Entonces, bueno, vamos a ver nuestro primer elemento, que es el de las bases de datos. Dentro de esto, pues yo puedo invocar a mi función de ggplot, y yo le voy a pedir que me especifique primero de dónde voy a jalar mis datos. Aquí en este caso, de empty cars, ¿no? Entonces yo le pido que me jale mis datos de empty cars. Ahora, lo siguiente, y esto es importante que entendamos esta primera línea porque es la más importante, es especificar la capita de las estéticas. Existen dos formas de hacerlo, pero bueno, quiero hacer como paso por paso como esta parte de las estéticas. Entonces dentro de mi función ggplot ya seleccioné mis datos. Le voy a poner la subfunción de mapping. Mapping lo que quiere decir es que me va a mapear mis variables dependiendo de lo que yo determine. Y le tengo que poner la subfunción de AES, como de aesthetic. Y ya con esto puedo especificar que mi eje de las X sea, vamos a pensar que quiero comparar, a ver,
los caballos de fuerza y el miles per gallon, ¿no? Que es el rendimiento que tiene pues, el automóvil, ¿no? Entonces, bueno, si yo corro esto, no me va a aparecer como tal una gráfica. O sea, no me va a decir, bueno, ¿dónde están mis datos? Van a decir, aquí yo lo único que le estoy especificando es que dentro de mi base de empty cards, en un mapa, esto finalmente es eso es un mapa, aunque no lo crean, eso es un mapa de coordenadas. Entonces, dentro de este mapa, mis estéticas van a hacer que mi eje de las X sea los caballos de fuerza y mi eje de las Y, perdón, sea el eje, perdón, sea la variable de millas por galón. Ahora, esto es una forma muy conveniente de combinar la parte de las bases, la capa de la base de datos y la capa de las estéticas, ¿no? Otra forma, bueno, si quieren se los dejo. Otra forma es que yo omita ciertos subcomandos. Por ejemplo, que yo omita el subcomando de data y me vaya directamente, que mi primer comando va a ser el de los datos empty cars. Y que yo omita este segundo comando, que es el de mapping. Y aquí yo solamente le tenga que especificar, eso sí, cuál van a ser mis estéticas dentro de mi mapa, ¿no? Entonces se dan cuenta de esto, me va a dar lo mismo, ¿no? La segunda forma es una forma relativamente similar a deployer, donde yo tengo primero mi base de empty cars, yo le pongo un pipeline para invocar mi función de ggplots y me voy directamente a las estéticas. Entonces, esta forma, y en general estas tres formas, estas tres líneas de código, me hablan que mi primera y mi segunda estética me la van a combinar dentro de una sola línea de código. Y esta línea va a separar estas dos, o sea, la primera y la segunda. ¿En qué casos convendría utilizar este formato? Cuando yo ya tenga depurada mi base de datos. O sea, cuando yo ya tenga seleccionada, limpiada, depurada, etcétera. ¿Qué escenarios convendría ponerlo así? Cuando yo ya tengo, cuando todavía yo quiero depurar más mi base de datos, pero no quiero hacer como toda una codificación en extenso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo pongo empty cars, que es mi base, y le pongo la función de mutate, vamos a pensar que quiero agarrar a aquellos autos que tengan un eh, aquellos autos que tengan ¿cómo le dicen? Horsepower, caballos de fuerza por más de 100. Entonces le voy a decir que sea igual a factor. Bueno, ahorita no me acuerdo cuál era el código, pero pensemos que yo quiero todavía codificar aquellos que tengan alguna condición, ¿no? O pues, simplemente yo quiero hacer una nueva variable que sea a través de la función de mutate, ¿no? Entonces, ya con esto, pues yo voy a poner lo mismo. Entonces, ya. Otra forma que pues no es necesaria que lo hagan, pero sepan que existe, es que pues se puede especificar el nombre de la base de la cual están jalando las variables. Por ejemplo, aquí X, que me la jale de mi base empty cars y de mi variable WT. Si ustedes se lo especifican al principio o dentro de esta estructura que al principio viene la base de datos, pues ya no es necesario. Les va a arrojar exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, les va a decir que pues lo que me estás poniendo aquí, pues no te lo recomiendo. Por lo tanto, te recomiendo que solamente pongas esto en lugar, ¿va? Ok, entonces hasta aquí es lo que hemos estado viendo. Ahora va el tercer punto, que es lo que nos va a ocupar el resto de la clase. Ver cómo agregamos capas y capas de Legos para que yo pueda tener una figura más estética. Entonces, lo primero, y para ya me voy a regresar al Classroom. Para ello, pues hay que saber el tipo de datos que nosotros tenemos. Entonces, introducción a R. Ya.
Para ello, los comandos, al principio pues uno puede decir, ah, pues es que yo quiero hacer un diagrama de dispersión, ah, pero yo también quiero hacer una gráfica de barras, o yo quiero hacer una gráfica de puntos, etc, etc. Les presento un acordeón de funciones que ya incluye ggplot para visualizar tipos de figuras de acuerdo al tipo de variable y sobre todo la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, esto es un poco lo que hemos estado hablando ahorita, o sea, acerca de cómo funciona ggplot, que es el lenguaje de las gráficas, lo cual es muy, muy poético desde mi punto de vista. Pero bueno, te dice, si ya tienes tú tu estética, aquí vamos a pensar lo mismo. Alguien puso de su base de datos de Economics, puso la fecha y el estatus de desempleado. Pues si lo dejo en blanco o le pongo la función geonBlank, pues no voy a tener nada. Si yo le pongo la función geonCurve, me va a aparecer una línea. GeonPath, pues como todo el trayecto al respecto de una línea. GeonPolygon, que me dibuje un polígono. Y así. Por ejemplo, en medicina o se utilizan mucho cierto tipo de variables. Por ejemplo, las gráficas de densidad para evaluar como la distribución o la silueta que tiene una variable. Las gráficas de puntos. Esto se puede utilizar con el comando geom.plot. Las gráficas de polígonos, ¿no? Que es la frecuencia de acuerdo a la distribución. El histograma, ahorita lo vamos a ver cómo se pone, pero es a través de la función geomHistogram. Entonces, cuando no se acuerden, pues qué es lo que quieren visualizar, pues utilicen este machote, ¿no? Les va a decir, perdón, utilicen este acordeón. Por ejemplo, si quieren visualizar una sola variable de tipo discreto, pues utilizo la función geonVar. Si quieren evaluar dos variables, que mi variable x sea continua y que mi variable y sea continua también, puedo utilizar pues una modificación del diagrama de dispersión, del geomsmooth para poner una línea, etcétera. Por ejemplo, si mi variable x es categórica y mi variable y es continua, puedo utilizar un diagrama de frecuencias por columnas, un boxplot, un dotplot, una gráfica de violín, etc. Entonces, ya esto es un poco más, lo vamos a ver a lo largo de la clase, pero esto para que entiendan que para cada figura hay una función en específico, y aquí vienen las funciones que vamos a evaluar. Bueno, entonces, si gustan, pues regresamos un poco a el R para ver que este acordeón sí sirve, ¿no? Entonces dijimos, ya tengo mi base, ya tengo mis estéticas de lo que yo quiero graficar. Yo ya sé que el peso es una variable continua. Yo ya sé que el kilometraje por galón es una variable continua. Entonces yo quisiera hacer y me voy al acordeón. Yo quisiera hacer, por ejemplo, un diagrama de puntos, ¿no? Puedo hacer ya sea la función de geomJitter o geomPoint. Entonces aquí, vean, ¿qué pasa si yo agrego geomPoint? Me arroja una gráfica de dispersión. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera añadirle una recta? Ah, y esto es lo bonito, que se pueden empezar a combinar. O sea, si yo quisiera poner, por ejemplo, un jitter, vamos a ponerle más jitter. Es que creo que jitter para fines prácticos es lo mismo. Jitter en lugar de bolitas, tienen como una forma un poco más como puntiagudos. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner un Rux? Vamos a poner un Rug, geomRug. Vean, geomRug lo que me hace es, dime en qué punto se registró esa observación. Entonces aquí se registró una observación, una observación, una observación, una observación, etcétera, etcétera, ¿no? Vean, aquí se registró una observación, aquí otra, etcétera, etcétera, ¿no? O
sea, lo que quiero que vean es que el hecho de que ustedes pongan un comando no te limita a que tú pongas otro comando para el mismo tipo de visualización que quieres realizar. Entonces, yo quiero, aparte de mi diagrama de dispersión, poner una línea de regresión. Y vean, aquí esto soportaría la noción que hizo esta Leslie, donde dijo que a mayor peso, menor millas por galón te va a dar el auto, ¿no? Eh, la forma en la que lo organicen va a depender de cada persona, pero yo les recomiendo que por cada capa o por cada elemento del Lego, si lo quieren ver así, dejen un espacio. Porque vean, si ustedes dejan un espacio, ya sea después del más, vean lo que pasa. O sea, se los va a apilar dentro de una misma, dentro de un mismo espaciado de filas, ¿no? Entonces, esto como para que digan, ah, pues ahora ya no quiero el Geom Smooth. Entonces ya solamente eliminan eso y ya se va. Ahora, esto no se les olvide que está propenso a tener typos. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me olvida quitarle el más del Geom Smooth, ¿no? Vean lo que pasa. No les va a correr. Porque va a detectar un error. O sea, va a decir como de, oye, ¿qué falta más adelante? Entonces, siempre vean que cuando acaben su figura ya no exista nada. O sea, como que ya no existe ningún código extra. Entonces vean, aquí tienen su capa 1, que es la capa de la base de datos, la capa 2, que es la capa de las estéticas, que bien puede estar integrada en la misma línea de arriba, y pues tienen la capa 3, la capa 4, y así se pueden ir subsecuentemente. Ya. Vean. Muy bien. Entonces, eso es como lo esencial de ggplot 2. Bueno, no he acabado la clase, o sea, solamente es como cómo funciona la función, vaya. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es qué se puede hacer para eh, chulear la imagen. O sea, qué se puede hacer para customizar la imagen de tal forma que quede una imagen más atractiva, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? Súper. Néstor, veo que enviaste una imagen al WhatsApp. Ok, bueno. Entonces, hasta aquí creo que todos nos ha salido como las figuritas que hemos planteado, ¿no? Ok, entonces vamos a trabajar con la base de empty cars. Y esto es lo que les decía. Ah, ya, así es como como lo que les quería mostrar. Por ejemplo, si quieren hacer cambios, por ejemplo, agregar una variable que se llame fam, factors, o sea, como que la f es de factor, ¿no? Que sea un factor de los cilindros, como ay, ¿cómo se llama? La transmisión, el BS, no me acuerdo qué era, pero bueno, si quieren hacer una factorización y guardarla en una nueva base, pues bien, les va a generar una nueva variable, ¿no? 4, 0, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a primero ver qué pasa si yo grafico pues solamente una variable. O sea que en este caso yo de mi base de emptyCars2 le pida con la función concatenar que me grafique una gráfica tipo ggplot y que mi estética sea el eje de las X, WT era el peso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Veamos. Pues me va a graficar el peso, pero no le estoy especificando todavía ninguna figura. Vamos a ver qué pasa si lo hago con el eje de las Y. Pues ven, o sea, solamente me va a mapear en el eje de las Y esta variable. Y ven, si yo lo hago, pues me va a mapear el eje de las X y las Y. Y esto es lo que veíamos anteriormente. Un diagrama de dispersión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quisiera añadir dentro de mi eh,
dentro de mi primer comando, que es una estética extra. Cuando me refiero a una estética extra, es que yo a una tercera variable le asigne un atributo. Puede ser que me coloree de acuerdo a una característica, que me lo señale con un tipo de forma en específico, con un tamaño de letra en específico, etc. Entonces, se dan cuenta, aquí, este es mi formato base, yo le puedo añadir, vamos a pensar, la función de color, y que mi color sea, a ver, vamos a AM era la transmisión, entonces que me coloree la transmisión. Si yo hasta aquí agarro, no me va a agarrar nada, no me va a graficar nada. Entonces vean, si yo le pido que me coloree la transmisión, vean lo que va a pasar aquí. Me va a colorear de acuerdo al tipo de transmisión. El problema es que la transmisión, pues aquí me lo reconoce como una variable continua, ¿no? O sea, como si fuera un gradiente del 0 al 1, cuando esta tiene que ser una variable de tipo factor. Hay dos formas de solucionar este problema. Que yo lo haya recodificado previamente, o sea, por ejemplo, puede ser a través de esta variable que yo cree que es un factor de la transmisión. Y ya, aquí me va a seleccionar con un color a los que son 1 y los que son 0 me los va a seleccionar con otro color. O lo otro es que yo le fuerce a que esto me lo identifique como un factor. O sea, lo voy a encerrar dentro del comando de factor. Entonces ven, me va a dar lo mismo. Entonces estas son dos formas de que una variable continua me la reconozca como una variable categórica, cuando en realidad es eso. O sea, que yo la codifique antes como una categórica, o que yo lo fuerce dentro de esta de la estética. Entonces, bueno, entonces aquí pueden ver que pues me va a seleccionar el color de acuerdo a la transmisión, y para eso yo pues creé una variable que se llame FAM, que es el factor por fuera, y pues este es como un abordaje. Ahora pensemos que yo quiero que mis puntitos sigan un gradiente de colores. Entonces mis gradientes van a estar en función a, pues el que esté más arriba va a tener como un color más oscurito, y el que esté más abajo pues va a tener un color más clarito, ¿no? Aquí sí podría aplicar, como es un gradiente, creo que se vería mejor con una variable continua. Vamos a pensar aquí el número de caballos de fuerza, ¿no? Entonces vean, como pueden ver aquí ya se incluye una tercera variable, que es la de caballos de fuerza, y los que tienen caballos de fuerza más altos van a estar con colorcitos más oscuros, ¿no? ¿Y qué pueden ver aquí? Que pareciera que hay un gradiente descendente, ¿no? Donde, pues sí, mayor peso se traduce en menor kilometraje por galón, pero también coincide en que estos autos pues son los que también resulta tener el mayor, la mayor potencia, pues. Entonces, bueno, estas son como dos consideraciones. La estética alfa, o sea, al final me va a traducir en un gradiente. Entonces, cuando quieran evaluar un gradiente continuo, pues pueden utilizar la estética alfa. Vamos a pensar que yo quiero que pues lo identifique por un símbolo en específico. En este caso, el triangulito y el circulito, ¿no? El 1, en este caso, los automáticos van a ser triangulitos, y los manuales van a ser circulitos, ¿no? Vamos a que me los identifique por un tamaño. El tamaño más grande va a ser la categoría 1 de la transmisión, y los más chiquitos van a ser la categoría 0. Ahora por tipo de línea. Vean. Aquí yo ya había puesto... perdón. Aquí yo ya había puesto mi estética basal. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, aquí yo le estoy añadiendo un tercer comando, que es el de GeomeSmooth, para hacer una regresión.
Entonces puedo que me haga mi regresión por un tipo de línea o lo que les decía. Así. Que me añada los puntos dentro de mi regresión para que los que tengan 0 pues tengan un patrón de línea recta, y los que estén en 1 pues tengan un tipo de línea salteada, ¿va? Ok. Entonces va una de las funciones que particularmente más utilizo, porque la función de fill, pues vamos a ver que tiene muchos usos, principalmente para variables de tipo categórica. Entonces, vean. Bueno, si quieren me voy por pasos. La función de fill lo que me va a hacer es que me va a rellenar con un color en específico una variable categórica. ¿Cuál es la diferencia entre la función de fill y la de color? Que la de color permite tanto categóricas como continuas, mientras que la de fill solamente permite variables de tipo categóricas. Entonces, si yo le pongo aquí, pues bien, me rellenó el colorcito de mi regresión, o el intervalo de mi regresión, de acuerdo al tipo de transmisión. Si es 0, pues me lo rellenó de azulito. Y si es 1, me lo va a rellenar de... no, al revés lo dije. Si es 1, me lo va a rellenar de azul. Y si es 0, me lo va a rellenar de rojito, ¿va? ¿Qué varía de acuerdo a o sea, cuál es la diferencia entre fill y color? Pues ya la dije. O sea, que una reconoce categorías y otra continua, pero el color o la estética de color me va a rellenar solamente un atributo en específico. En este caso, como la línea, mientras que la variable de fill me va a rellenar como todo, en general, todo el contorno. Entonces yo los puedo combinar para que tenga pues una línea tanto de el mismo color como dependiendo del mismo tipo de variable, ¿no? Entonces, al final, pues yo puedo agregar las estéticas dentro de mi comando de aesthetics que yo quiera. O sea, aquí yo ya tengo mi función de ggplot, mi función de aesthetic, y aquí yo le estoy especificando que mi eje de las X es el peso, el eje de las Y el kilometraje o el rendimiento por galón. Yo aquí le estoy pidiendo que el color sea también el tipo de transmisión, el relleno sea el tipo de transmisión, pero también el tipo de línea sea el tipo de transmisión. Entonces vea qué pasa. Tengo una figura que me dice lo mismo, o sea, tengo mi relleno, mi línea, etcétera, pero ya con más estéticas incluidas. Ahora, si le asignamos las estéticas a una variable, se pueden modificar todos los objetos geométricos, pero se pueden asignar estéticas distintas en cada uno de los objetos geométricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero añadir puntos, o yo quiero, por ejemplo, tener una gráfica de dispersión, y aquí yo tengo el puntito coloreado de acuerdo a esta variable que es el tipo de cilindraje 4, 6 y 8, pues yo le puedo añadir una tercera variable que es el de la regresión lineal, que me va a respetar pues el tipo de color que yo elegí, ¿no? O sea, si dan cuenta, aquí son 3 regresiones para los tipos de cilindrajes. Entonces esto pues va a variar dependiendo de cómo lo especifiquen. Esto es un poquito más avanzado, pero quiero que vean que dentro de mi subcomando, dentro de mi capa de puntos, yo le puedo añadir una estética. O sea, y esta estética yo quiero que sea el color que antes aquí estaba representado. Entonces vean, me va a arrojar lo mismo que yo tenía hasta acá. Pero ¿qué pasa cuando yo corro todo el resto? Me va a respetar mi línea de regresión de todos los datos, porque yo le estoy especificando que el color del cilindraje sea exclusivamente para los puntos y no para toda la figura, o sea, para toda la condición de la figura. Entonces, esto es una forma como de hacer una estratificación entre subgrupos dependiendo de, pues, si se quiere hacer una regresión. Y, pues bueno, vamos a pensar que
Ok, aquí quiero hacer un atributo, pero que no necesariamente esté respetándose dentro de una estética. O sea, yo quiero solamente que los puntos estén más grandes, que los puntos estén más grandes y que tengan un gradiente de 0.5. Entonces, vean, aquí me hizo o sea, no tiene ninguna estética asignada para la variable de fam, o sea, pero solamente para que vean que si yo quiero modificar el tamaño, el color, el gradiente de los puntos en específico o de una sección en específico, yo lo puedo hacer independiente de una estética. O sea, yo solamente lo puedo quitar aquí la función de estética y ya me va a modificar toda la figura. Y vean, aquí lo mismo, o sea, la función de GeoMSmooth, yo le voy a pedir que mi línea sea de color negro, que el relleno sea negro y que tenga un gradiente de 0.01. Y vean, ya pasó una línea de regresión a través de los datos donde se muestra pues una línea que respeta estas características que yo les di. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí para que entiendan este concepto de las estéticas. Entonces vamos a ver hasta esta clase para que pues acabemos un poquito antes los objetos geométricos. Entonces, ¿qué es un objeto geométrico? Dentro de mi acordeón, los objetos geométricos eh, pues representan para una variable continua pues estas adiciones, como el área, la densidad, el dot plot, la frecuencia, el histograma, el QQ-plot, ¿no? Para una variable continua y categórica, ¿dónde está continua? Para la variable X continua, no, categórica y la Y continua, representan estas. X discreta y Y continua, pues la columna, el boxplot, el dotplot, el violín, etc. ¿no? Entonces vean, si yo tengo en mi base de, vamos a ver, este ejemplo utiliza la base de iris. Entonces yo en mi base de iris, yo le voy a pedir que solamente me grafique la longitud del sépalo, o sea, solamente una variable continua, ¿no? Entonces vean, el sépalo del pétalo, ¿no? La longitud del sépalo, perdón. Entonces yo quiero hacer un histograma y vean, es una variable, es una variante de el histograma base que yo ya tenía acá. Vean, de pasar a esto, ahora ya tengo esto. Uno me podría decir, bueno, ¿y cómo yo le puedo cambiar como el ancho? O sea, vean acá, el ancho de estas barras es más grande que el ancho de estas barritas. Pues aquí le puedo dar aquí width es width igual a 10. No me acuerdo cómo se escribía width. Binwidth se llama, perdón. Binwidth. Binwidth es el ancho de estas como de este intervalo para graficar el histograma. O sea, si yo quiero que mi intervalo sea de 10 en 10, pues obviamente me va a arrojar pues, solo dos categorías. Pero ¿qué pasa cuando quiero que mi intervalo sea de 1? Pues ven, va a disminuir 0.5, va a disminuir 0.15, va a disminuir 0.10. O sea, cada 0.010 unidades. Vean, y va a disminuir y cada vez va a disminuir, ¿no? Ok, entonces yo les recomiendo que todo lo que se pueda hacer con cada una de estas funciones, pues lo puedan buscar aquí en Geometry Density. Y hasta abajo viene un chorro de ejemplos. Bueno, gráfico de densidades para evaluar la distribución general de esta variable continua. Gráfica de puntos, que pues esta es una de las formas más básicas que se enseña para hacer histogramas. Gráfica de frecuencias, que pues me va a indicar cada
topecito es como donde llega el histograma. Vamos a pensar que aquí. Este topecito es como si yo tuviera mi piquito y yo lo empezara a unir, ¿no? Por eso se ve como una sierra, ¿no? Ok, entonces esto es para visualizar variables, una sola variable continua. ¿Qué pasa si yo quiero visualizar una variable continua y una categórica? Pues ya tenemos, ¿no? Nuestras eje de las X es la categoría y el eje de las Y pues es mi variable continua. Entonces, si yo utilizo geom_point, pues me va a arrojar esta gráfica, ¿no? Que pues no me dice mucho. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, geom_call para que me dé la altura de acuerdo a las categorías de estas especies. Puedo utilizar geom_box_plot, que es la que más se utiliza, o sea, para que vean cómo se distribuye de acuerdo a la mediana y el rango intercuartilar dependiendo de cada categoría. Y esta es más representativa, si se dan cuenta, porque esta no me dice nada. Esta solamente me dice hasta dónde llega el máximo de esa variable. O sea, como hasta dónde llega el máximo y el tope, ¿no? Hasta dónde llega el topecito ¿no? Entonces esta ya me dice un poco mejor cómo se distribuye mi variable de la longitud del sépalo. Y el gráfico de violín es como si tuviéramos un histograma al revés. O sea, como si esto lo partiéramos a la mitad y fuera un histograma en espejo, ¿ok? Entonces el gráfico de violín pues, puede ser de utilidad para combinar la distribución de una variable en torno a una variable categórica. Entonces vean qué pasa si yo combino dos. O sea, me las va a combinar dentro de mi figura, o sea, donde ya tengo mi boxplot y mi gráfico de violín. Okay, ¿qué pasa si yo quiero graficar dos variables continuas? Aquí ya vimos el método ¿cómo se llama la gráfica de dispersión. Entonces yo puedo utilizar un geom_point o un geom_jitter, que pues va a ser un punto. Si se dan cuenta, la diferencia es que el geom_point como que me lo arregla en un formato circular y muy ordenado, mientras que el jitter pues me muestra la posición exacta de donde se encuentra mi punto. Yo puedo poner o ajustar una gráfica de regresión. Ojo, porque esta gráfica de regresión no se parece a la que yo tenía acá, porque aquí yo le estoy especificando que el método de regresión sea regresión lineal o lineal model. Bien, si yo le doy acá, no, ¿qué hice? Aquí, geom_smooth. Vean, ya tengo mi regresión lineal en formato de recta. Y pues yo puedo tener geom_line, que me habla de cómo se conecta cada uno de estos datos de acuerdo a pues su distribución, ¿no? Entonces, lo que más seguro han visto han sido estas gráficas de densidades, donde se les hace un ajuste con un método de regresión lineal para ver cómo pasan los datos. Y como les digo, si ustedes combinan capas, les va a arrojar algo similar a esto, ¿va? La próxima clase vamos a ver cómo le vamos a cambiar cada uno de los elementos a esta figura. O sea, lo que quiero que entiendan es cómo funciona la paquetería básica la función básica de ggplot. La siguiente clase vamos a ver cómo le cambiamos el nombre del eje de las X, el nombre del eje de la Y, cambiarle la temática, los colores, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces...